El nombre de esta predicación es Consideraciones sobre la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. El cuerpo de espionaje cumple un papel vital en una guerra porque permite a los oficiales conocer y comprender al enemigo. A menos que sepamos quién es el enemigo, dónde está y lo que podemos hacer, se nos hará difícil derrotarlo. No solo en Efesios 6, sino a través de toda la Biblia, Dios nos instruye acerca del enemigo, así que no hay razón para que nos tome por sorpresa, dice Warren Wiersbe. Entramos a un asunto que, diría yo, en las últimas décadas ha apasionado a muchos cristianos, y es el asunto de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Es ciertamente una guerra espiritual, una batalla espiritual, pero requiere ciertas consideraciones, como yo nombré esta predicación, consideraciones previas, ¿no? Que tanto los efesios como los creyentes de este tiempo debemos saber asumir y no suponer ciertas cosas. Hoy se han supuesto muchas cosas respecto de la guerra espiritual, pero lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, es ceñirnos a lo que la Biblia enseña al respecto. ¿Amén? Antes de continuar, oremos al Señor. Padre, hemos dado lectura a tu palabra, hemos introducido esta predicación. Te ruego que tú nos guíes a través de este pasaje y pueda tu palabra, Señor, transformar algún pensamiento que hayamos acarreado, Señor, que tengamos hoy como una verdad, que tu palabra sea la verdad que transforme, Señor, nuestros pensamientos. Y hoy, en específico, ¿no?, de esta guerra espiritual donde sabemos que tenemos un enemigo, este enemigo tiene una organización y nosotros también tenemos algo que hacer al respecto. Te pido que guíes, Señor, mis palabras, lo que voy a decir, y también a mis hermanos que están oyendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de estas consideraciones previas que anuncié, la primera es, de manera clara, fortalézcanse en el Señor. Y es lo que hemos leído en el verso 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La frase por lo demás es una frase muy paulina y él en este sentido la está utilizando ya prácticamente para cerrar esta carta. Generalmente es una transición, es como una especie de bisagra, ¿no? Una especie de bisagra de lo que nosotros estuvimos viendo, recuerden, las últimas semanas, que es el ser lleno del Espíritu. Ahora une con esta palabra por lo demás para hablar de algo que no es absolutamente diferente a lo que él viene hablando, pero que sí entra en el plano de lo espiritual. La batalla espiritual es real y no es posible librarla con nuestras propias fuerzas. De hecho, necesitamos, como dice el verso 10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice un comentarista, algunos cristianos tienen tanta confianza en sí mismos que piensan que pueden arreglárselas solos sin la fuerza del Señor y sin la armadura. Otros tienen tan poca confianza en sí mismos que imaginan que no tienen nada en qué contribuir a su victoria en la guerra espiritual. Ve, ahí están los dos polos. Ambos están equivocados. Pablo expresa el equilibrio entre la capacitación divina y la cooperación humana. El poder, por cierto, es del Señor. Sin el poder de su fuerza, fracasaríamos, caeríamos, pero también necesitamos fortalecernos en Él. Experimentamos, ¿no?, esta realidad. Si nosotros miramos, nuestras fuerzas son limitadas, pero si nosotros, iglesia, pensamos en las fuerzas del Señor, estas no tienen límite. Es en el poder de sus fuerzas que nosotros somos capaces de librar esta batalla espiritual. Experimentamos el poder de la fuerza del Señor no en el terreno de la comodidad, no en el terreno de no hacer nada, sino en el terreno de estar esforzándonos y tener un compromiso constante. Por lo tanto, tenemos que saber esto, hermano. No esperes ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza
estando acostado en tu cama hasta el mediodía, espiritualmente hablando, ¿no? Aquí el texto nos está llamando a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y eso está determinando un acto de compromiso de parte nuestra. Ahora la pregunta que surge, ¿qué es aquello que nos fortalece en el Señor? La mayoría de nosotros lo sabemos, pero muchas veces, a pesar de saber muchas cosas que tenemos que hacer, fallamos ¿dónde? En la ejecución, en el hacer las cosas. ¿Qué nos fortalece en el Señor? Las prácticas espirituales. Piense usted, este ejemplo siempre se da, pero ¿qué fortalece nuestro cuerpo? ¿Qué fortalece nuestra musculatura? ¿Qué te permite a ti, en lugar de ser capaz de correr 100 metros y quedarte cansado, poder correr 5 o 10 o 40 como son las maratones? Tú no llegas de correr 100 metros a una maratón del día a la noche o por solo querer hacerlo. Tienes que fortalecerte, tu capacidad aeróbica tiene que crecer. Tú no vas a levantar 100 kilos de la noche a la mañana, tienes que primero levantar 20, luego 30, 50 y tienes que fortalecerte. En nuestro caminar como creyentes es algo similar. Tenemos que fortalecernos en la disciplina espiritual si queremos estar firmes, como va a decir el texto de manera posterior, en esta batalla espiritual. Y usted y yo sabemos cómo nos fortalecemos en el Señor. Yo no voy a traer hoy día, esta mañana, una novedad delante de nosotros. Nos fortalecemos en el Señor leyendo la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor. Nos fortalecemos en el Señor por medio de la oración, porque estos son medios en los cuales nosotros estamos diciendo, Señor, yo no tengo fortaleza personal, pero yo entiendo que tú a través de estos medios puedes fortalecer mi debilidad. Nos fortalecemos en el Señor dando importancia a lo que yo decía antes, ¿no? De congregarnos, de estar aquí compartiendo, de ser parte de la iglesia local, de sus necesidades, de las necesidades de otros. También nos fortalecemos en el Señor al tener el mismo espíritu que Cristo tuvo, o la misma intención que el Señor tuvo. Debemos alimentarnos espiritualmente si no queremos vivir débiles. Y al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que nos debilita? Sabemos qué es lo que nos fortalece, pero ¿qué es lo que nos debilita? Nos debilita, amados hermanos, alimentar nuestra carne. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 17 al 21, lo siguiente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo nos da una lista no necesariamente completa y exhaustiva, ¿no?, de lo que significa alimentar la carne, pero está relacionado con este tipo de cosas: hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, sensualidad y todas estas cosas que Pablo aquí enumera. Debemos ciertamente, si queremos ser fortalecidos, buscar aquello que nos fortalece espiritualmente. Yo pensaba en este texto, de hecho estuve a punto de predicarlo la semana pasada, pero creo que este es un buen texto para iniciar el año. Este es un buen texto para arrancar este 2026, sabiendo que debemos fortalecernos, hermanos, porque estamos en una batalla que es real. El enemigo es real y el enemigo no está jugando a ver si nos hace daño. Él quiere de manera efectiva dañarnos y necesitamos fortalecernos, no en nuestra sagacidad, inteligencia, experiencia, en lo que nosotros hemos aprendido. Nuestra fortaleza es de carácter espiritual, tiene que ver con el Señor mismo y el poder de su fuerza. Yo creo que no vamos a alcanzar a examinar esa frase por completo: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esos son fuerzas inagotables, ¿se dan cuenta? Y el contraste está marcado con lo que nosotros somos capaces. Nosotros somos limitados, podemos hacer cosas, pero en el poder de la fuerza del Señor es como nosotros tenemos que enfrentar la batalla espiritual. El segundo punto, la segunda consideración que el apóstol Pablo dice,
ya de manera más directa, revístanse con toda la armadura. En el verso 11 dice, revístanse con toda la armadura para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Pablo ya ha usado este término de vestirse en la carta, ¿no? En la conversión, decíamos hace algunos meses atrás, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Ahora Pablo nos dice, revístanse de toda la armadura. Es un llamado a la iglesia, ¿se dan cuenta? A los que estaban recibiendo estas cartas. A cada uno de ellos, no a algunos en particular. Es un llamado para todos los que estamos aquí. Si Pablo nos escribiese a nosotros, nos diría iglesia bíblica, revístanse de toda la armadura de Dios. Revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué Pablo recurre a esta figura de la armadura? Algunos argumentan de manera lógica, ¿no?, que estaba familiarizado con los soldados y con las indumentarias. Recordemos que Pablo estaba preso. Y es claro que los destinatarios que estaban recibiendo esta epístola también estaban muy familiarizados con estos términos. Es lo mismo que hacía el Señor Jesucristo cuando hablaba en parábolas. Él usaba en parábolas, él utilizaba cosas del camino, cosas agrícolas, porque los que estaban oyendo entenderían de manera fácil esas figuras. Así también debemos hacerlo nosotros. A veces nos complicamos con términos, con asuntos, y la verdad es que la expresión bíblica, la enseñanza bíblica debe ser lo más clara posible, de manera que todos podamos entender. Pero la figura de la armadura incluso venía desde el Antiguo Testamento, pero es muy probable también que Pablo estuviese mirando a aquellos soldados que lo estaban custodiando. Aquí, iglesia, revestirse también es nuestra responsabilidad. Dice el apóstol Pablo, revístanse. Dice un comentarista, Dios ha provisto nuestro equipo espiritual necesario. Esa es la armadura, el equipo necesario. Pero necesitamos reconocer la necesidad y valernos de la provisión de Dios y aplicarla a nuestro diario vivir. El revestirnos de la armadura de Dios nos va a permitir estar firmes. Es decir, no vamos a ser arrastrados por las insidias del diablo. Otras traducciones respecto de lo que se traduce aquí como insidias, dice la Reina Valera 60, contra las acechanzas del diablo. La NBI traduce contra las artimañas del diablo. Y la traducción viviente dice contra todas las estrategias del diablo. Debemos revestirnos con toda la armadura de Dios, lo que veremos la próxima semana de manera más específica. Pero también entiendo que la mayoría de nosotros conocemos el texto y sabemos de manera general al menos a lo que se refiere con la armadura de Dios. Y es interesante esto, ¿no? Dice el apóstol Pablo, con toda la armadura. No con las partes que a nosotros nos son más fáciles de llevar o vivir, sino con toda la armadura. Pues si usted leemos posteriormente, hay ciertas características de la armadura que tienen que ver con la vida espiritual. Entonces, espiritualmente nosotros a veces tenemos más facilidad con ciertas disciplinas, con ciertas cosas que tenemos que hacer. Pero Pablo acá nos dice, tienen que revestirse con toda la armadura. La firmeza que necesitamos, iglesia, para nuestro camino, para este año 2026, si tú quieres verlo de esta manera, es provista por Dios y no por nuestras propias fuerzas. Algunos piensan que la batalla espiritual o la guerra espiritual es gritarle fuerte a Satanás, es reprenderlo, es decirle vete de acá y dar vueltas y cosas de ese tipo, pero no es la fortaleza nuestra, tiene que ver con la armadura de Dios, ni siquiera es la armadura nuestra, es la armadura de Dios. Es decir, que esta batalla espiritual se libra en términos que Dios ha dispuesto y no en los términos que a mí me parece que son más útiles. Cualquier otro medio es un sucedáneo pobre que nunca va a lograr el resultado de mantenernos firmes contra las insidias, las artimañas y las estrategias del diablo. Solamente colocándonos la armadura de Dios, fortaleciéndolos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquier otro intento, sufriremos frustración y sufriremos el ataque, ¿no?, del diablo. Porque como dice el apóstol también Pedro, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás se toma su trabajo en serio. Amén. Nosotros debemos tomarnos nuestra defensa en contra de sus insidias y artimañas también de manera seria. Hay
el caso del apóstol Pedro creo que ilustra bien este punto. Cuando los hombres confían más en sí mismos, en su fortaleza personal frente a la batalla espiritual. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y mira acá la actitud de Pedro. El Señor Jesucristo le estaba garantizando que Él estaba orando por él, que su fe no iba a fallar en virtud de esa oración y de que Él iba a tener la responsabilidad de fortalecer a sus hermanos. Pero mira aquí Pedro confiando en sí mismo y no en lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro descansó en su fortaleza personal en medio de esta batalla espiritual. Y él pensó que lo podía hacer solo. Y él no solo pensó que lo podía hacer solo, sino que le dijo al Señor: a donde tú vayas, si es a la cárcel voy a estar contigo, si es a la muerte voy a ir contigo. Pero conocemos cómo terminó esa historia, ¿no? El Señor Jesucristo lo pone en su lugar y anticipa lo que va a ser la realidad de la reacción de Pedro. Verso 34. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y eso sucedió. Pedro negó al Señor. Cuando confiamos en nuestra respuesta o en nuestra fortaleza personal, terminamos nos dando cuenta de que hemos fracasado, hermanos. Hemos fracasado. Es lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Y es el peligro de tener un más alto concepto de nosotros mismos. Y por implicación también un más bajo concepto del poder de Satanás. Porque a veces también vivimos atormentados por lo que Satanás nos puede hacer y vemos a Satanás en todo. En todo. Se mueve una hoja, ¡oh, Satanás! Se cayó un plato, Satanás. No. Pero tampoco podemos ir al otro extremo de creer que Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros, porque la Escritura nos está advirtiendo que él está levantando artimañas y estrategias para hacernos tropezar. El verso 11 nuevamente: no revístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Cómo se manifestaron estas artimañas o insidias? Dice un autor: Satanás usa muchas estrategias. La desunión, la división, es una de sus favoritas. El pecado personal, ¿sí? Satanás nos va a tentar, hermanos, nos va a tentar. Los falsos maestros, ¿cómo no? ¿Sí? Los que distorsionan la verdad también son agentes de Satanás. El desánimo. Muchos de nosotros nos podemos sentir desanimados y ese puede ser un canal perfecto para que Satanás plante en nosotros su estrategia. La apatía, el sufrimiento, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Estas son algunas de las cosas que los destinatarios de la carta del apóstol Pablo estaban enfrentando, señala este autor. Ahora, pensando en el contexto cercano de lo que hemos venido hablando las últimas semanas, podemos pensar a la luz de ese contexto y a la luz de nuestra propia experiencia que Satanás va a elaborar sus estrategias y las va a querer aplicar en la cotidianidad de nuestra vida. Y es precisamente lo que vimos semanas antes. Hablamos de la cotidianidad de la vida, hablamos de la relación entre el esposo y la esposa, los padres con sus hijos y los siervos con sus amos. Eso es cotidianidad. Y es precisamente donde Satanás quiere implementar su estrategia, ¿sí? Rompiendo matrimonios si le fuese posible, generando tensión y falta de perdón. Esa es una estrategia de Satanás. Sembrar hostilidad en las relaciones de los padres con los hijos, sembrar distancia y no permitir que los hijos obedezcan a sus padres, y que por otro lado, en lugar de no llamarlos, o más bien que los padres estén
airando a sus hijos, como dice el texto. Y por último, teniendo malas relaciones en nuestro trabajo. La idea en esencia es simple, ¿no? La armadura nos capacita para estar firmes. Esto de estar firmes es un término militar. La idea es simple, pero la vivencia se nos viene a hacer, iglesia, un verdadero desafío. El verso 12 parece un paréntesis, ¿no? Y va a explicar cómo opera el diablo. Lo primero es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo es que debemos tomar toda la armadura o revestirnos de toda la armadura de Dios. Y lo tercero es que tenemos que reconocer al enemigo. Dice Warren Wiersbe, ¿de dónde vino esta criatura espiritual que busca oponerse a Dios y acabar con su obra? Muchos estudiantes de la Biblia creen que en la creación original Él era Lucero, hijo de la mañana, Isaías 14, 12 al 15, y que fue echado por causa de su orgullo y el deseo de ocupar el trono de Dios. Hay muchos misterios en relación al origen de Satanás, pero lo que está haciendo, hacía y donde va no es ningún misterio, ya que es un ser creado y no eterno como lo es Dios, está limitado en conocimiento y actividad. A diferencia de Dios, Satanás no es omnisciente, omnipotente ni omnipresente. Entonces, ¿cómo logra tanto en tantas partes diferentes del mundo? La respuesta es que tiene colaboradores organizados. Y eso es lo que nosotros podemos leer en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el organigrama, la organización que Satanás tiene, ¿sí? La primera frase en la cual quiero pongamos atención esta mañana es porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esta lucha no es una lucha final, es una lucha constante que vamos a estar enfrentando. Esa es lo que el texto nos está diciendo. Constantemente vamos a experimentar esta lucha espiritual y lo que tenemos que entender es que no es contra carne y sangre. La palabra lucha es una metáfora también, otra vez, militar o atlética. Literalmente se refiere al combate con manos. La lucha no era contra el Imperio Romano. La lucha del tiempo de los destinatarios de Pablo no era contra los judíos opositores, ni siquiera era contra la cultura o la filosofía greco-romana y su paganismo imperante. La lucha no era contra carne y sangre. Los creyentes deben recordar que el problema es el pecado, el mal y Satanás, no la competencia de otros seres humanos, dice Bob Utley. Nuestra lucha, iglesia, no es contra los promotores de las ideologías, no es contra los enemigos del Evangelio, no es contra los que maltratan a las personas y que pueden quedarse en el poder, ¿no?, oprimiendo a los pueblos. No es contra aquellos que abogan por el aborto, la eutanasia. Nuestra lucha no es contra esas personas de manera particular. Incluso esas personas, aunque a nosotros nos los cueste creer, pueden llegar a la fe en Cristo, pueden ser evangelizadas. Y tenemos el ejemplo más claro en la Escritura del apóstol Pablo. Saulo fue un gran enemigo del Evangelio. Y él se convirtió al Señor para ser tal vez el apóstol con mayor influencia de la iglesia primitiva. Eso debe romper nuestros paradigmas respecto de quién puede o no puede convertirse al Señor. Sería maravilloso ver cómo se convierte una persona agnóstica, atea, un promotor de ideologías o un abortista. Eso puede pasar hoy. Y nosotros no somos quienes para decir que eso no puede suceder. Porque recuerde, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre. Una cosa son los agentes del mal, ¿no? Y otra cosa es la fuente del mal en sí mismo. La fuente del mal en sí mismo es Satanás y su gran organización que Pablo nos ha presentado como principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra contienda, dice un autor, no es solo con enemigos humanos, sino con gobernantes, autoridades, poderes cósmicos que están en el mundo en las tinieblas. Es decir, con las fuerzas espirituales del mal que nos desafían en la contienda celestial.
Dada esta realidad espiritual, ¿no?, el apóstol enfatiza una vez más, dice, por tanto, tomen toda la armadura para que puedan resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Hay algo interesante acá que quiero que podamos meditar, y es que Pablo no describe esta organización de Satanás para que nosotros hagamos algún tipo de oración específica. Me explico, porque esto se hace, ¿no?, y se ha hecho. Nos vamos a orar en contra de la organización de Satanás, vamos a orar en contra de los principados, en contra de las potestades, los vamos a reprender las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La intención de Pablo no es esa. La intención de Pablo queda muy clara en el texto, porque en el verso 13 la palabra es por tanto. Dada esa realidad de organización de Satanás, con todo lo que tiene, que no es nuestro propósito tampoco identificar y hacer una especie de estudio exhaustivo de ello, pero acá está lo importante, hermanos. Dada esa realidad que existe, que sabemos que Satanás no es omnipresente, pero tiene esta organización para dañar no solo a los no creyentes, sino también para hacer tropezar a los creyentes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Es eso lo que nosotros debemos hacer. No estar identificando, no, esa fue una potestad, no, esta fue una fuerza del mal. No, lo que a nosotros nos toca es tomar toda la armadura de Dios, tomar toda la armadura de Dios. Que como les dije antes, la próxima semana vamos a estar viendo de manera particular y uno a uno a lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Tomar la armadura de Dios es una acción decisiva. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Otra vez, como domina este texto, es un término militar. Es interesante, dice un autor, saber esto. La armadura es mencionada en el orden en que sería puesta por un soldado. Observe que la armadura completa es la armadura de Dios. Él provee, pero los creyentes deben de reconocer la batalla e implementar la adecuada provisión de Dios. Antes dijo el apóstol Pablo estar firmes contra las insidias de Satanás, y ahora agrega otra idea más, que la armadura de Dios nos permite resistir en el día malo. A propósito de este término de resistir en el día malo, hay una costumbre que está muy generalizada también en ciertas iglesias, y es hacer proclamaciones proféticas. Si usted las examina, no va a haber una proclamación profética con algo negativo. Usted nunca va a leer 2026 el año de la prueba. Eso no vende. Y yo googleé de manera muy superficial, pero hay una iglesia que está diciendo que este es el año del deleite. Otro con menos seguidores decía que este es el año de la alineación. Interesante, ¿no? Pero Pablo acá nos está diciendo, y les estaba diciendo en su contexto a los efesios, que vendrían días malos. Y la verdad es que esto del día malo no es aislado en la Escritura. Se los voy a demostrar después con algunos textos. Pablo está preparando a sus lectores, no para que sean, y note usted, que ni siquiera dice para que sean victoriosos en el día malo. Les está diciendo para que resistan en el día malo. No para que salgan con laureles y somos vencedores, no. Para que resistan en el día malo. Para que resistan. Y usted sabe lo que es resistir, ¿no? Resistir es quedar exhausto, pero resistiendo. El día malo es un modismo del Antiguo Testamento que se podría referir a un día de tentación, a la totalidad de la era maligna en la cual vivimos, o a un día de adversidad. Eso puede ser un día malo. Otros textos también advierten en este sentido. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. 1 de Timoteo 4, versos 1 al 2
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y segunda de Pedro 3, versículos 3 al 4, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de su creación. Y Judas 17 y 18 dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Ese es un retrato, ¿no?, del Nuevo Testamento respecto de los últimos tiempos, que debe llamar nuestra atención. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que estamos capacitados por Dios para resistir el día malo. La providencia y la gracia del Señor están a favor de los hijos del Señor. Sí, eso tiene que ver con Dios. La gracia, la providencia, el cuidado de Dios. Pero también hay algo que tenemos que hacer nosotros, iglesia, y es tomar la armadura, porque los días malos vendrán, pero Dios quiere capacitarnos para enfrentarlos. Dios no quiere una iglesia débil, pusilánime, cobarde. Dios nos quiere preparados. Y para estar preparados tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Dice el texto, habiendo hecho todo, estar firmes. Es decir, haciendo todo lo necesario. Un autor menciona 3 cosas respecto de hacer todo, ¿no? La preparación, la consistencia y el conocimiento son cruciales. A los creyentes se les ordena y anima a resistir, superar y luchar contra las estrategias del diablo. Esto se logra por medio del conocimiento del Evangelio, la posición que tenemos como creyentes en Cristo y la sumisión del creyente al Espíritu, la implementación del creyente de la armadura de Dios provista por Dios y las decisiones y acciones decisivas del creyente. Hay una guerra espiritual que es antes, durante y después de la conversión. Debemos ser conscientes. Por ello existe la armadura de Dios que nos capacita, como dijimos antes, para poder resistir en el día malo. De manera similar, otros autores bíblicos dicen, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, verso 7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Se da cuenta? No hay un llamado a reprender, ni a gritar, ni a hacer ningún tipo de ese tipo de ejercicios. Santiago nos está diciendo, sometámonos a Dios. Eso tiene que ver con obediencia, básicamente. Resistan. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero vamos a estar preparados para resistir. Pues el diablo va a huir de ustedes. El que se somete a Dios, el que se planta firme, ¿no?, para no ser arrastrado por las insidias y las estrategias del diablo, el diablo termina dejándolo. O las fuerzas que él tiene, ¿no?, esa organización terminan dejándolo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9, sean de espíritu sobrio, iglesia, de cara a este año 2026, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo otra vez, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento que van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. En lo que respecta a esta batalla espiritual contra Satanás, se nos llama a hacerlo todo. Se nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se nos llama a revestirnos, a tomar toda la armadura de Dios y a ser conscientes de este enemigo espiritual y su organización. Estas son las consideraciones que hemos abordado hoy sobre la armadura de Dios en particular. Expondremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Oremos y demos gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por
esta advertencia solemne en tu palabra. Tenemos un enemigo que es real, tenemos este enemigo que tiene una organización también bien dispuesta, pero tú no nos has dejado huérfanos. La Escritura dice de manera clara que el Señor Jesucristo sometió a todos los principados, potestades, pero estos aún siguen estando presentes y queriendo afectar la vida del mundo y la vida de la iglesia. Hoy día, Señor, sentimos el peso de la responsabilidad en el texto, porque se nos habla a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Se nos llama a tomar la armadura de Dios, a ponernos esta armadura de Dios. Y eso es algo que es de competencia nuestra, Señor. Que este año 2026 podamos tener en cuenta esta realidad espiritual, no para andar con temor, ciertamente no, pero sí para estar alertas, como el texto dice, para estar firmes, porque para que el día malo no nos tome por sorpresa, sino que podamos estar en la provisión de tu gracia, en la provisión de tu cuidado, pero también nosotros bien armados con esta armadura, Señor, que tú has dispuesto, en la forma que tú la has dispuesto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.